Muy bien. Hola, hola, ¿cómo me escuchan? Todo bien, Licen. Perfecto. El sonido está fuerte y claro, ¿no? Fuerte y claro, Licen. Muy bien. Estamos desarrollando la segunda parte. Por favor, no se olviden colocar en el chat su nombre. Les ruego, por favor. ¿Ya? Hasta aquí, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta? Mientras estoy admitiendo al resto, estoy dándoles el clic de admisión, por favor. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta? Voy a correr un poquito porque voy a hacer hincapié en algunos. Y las damas, ¿dónde está mi auxiliar? No hay, ¿no? En el bloqueo, Debe estar bloqueando, ¿no? Con su bandera debe estar. Que incrementen pasajes, debe estar pidiendo. Muy bien, ya somos 20. No se olviden colocar su nombre en el chat, por favor. Jove. Ya. Y hay 21. En el chat han puesto solamente su nombre 15. Por favor. 16. Ya. Vamos a dar continuidad. Voy a minimizar esto y continuamos ya. Se está grabando la clase perfectamente. Entonces, como decíamos, ¿no? El paradigma, no se olviden, es la concepción intermedia entre lo que es la concepción intermedia entre la concepción filosófica de ideas, de pensamientos y procedimientos metodológicos. Y esos dos son propios de la investigación, porque sin concepción filosófica, sin procedimiento metodológico, no vamos a poder desarrollar investigación. Ustedes saben muy bien que la investigación establece ciertas parametrizaciones y contextos metodológicos que nos dan ciertas técnicas, estrategias, formas en las cuales el investigador tiene que centrarse para desarrollar y establecer ciertos resultados a lo que queremos llegar, ¿no? Por eso decíamos que el objetivo general es ese camino a seguir de la investigación. Pero ese camino no es pues debe seguir, no, sino es bajo ciertos parámetros, bajo ciertas estrategias, bajo ciertos lineamientos. Y ahí vamos a ir revisando algunos aspectos, como por ejemplo vamos a ver aquí el paradigma positivista. Ese es el paradigma que la Universidad Central establece. Es un paradigma positivista experimental. ¿Qué quiere decir el paradigma positivista? Es un aspecto racionalista que proviene de la razón, del pensamiento, de esa filosofía. Cuantitativo, que vemos resultados estadísticos, numéricos y científicos. Y en ese contexto científico naturalista entra pues la tecnología y la situación sistemática, ¿no? Si nosotros nos ponemos a ver y pensar. ¿Y cuál es el fundamento? Pues dice que el paradigma positivista es una unidad de ciencia, es unidad de método científico bajo un procedimiento de una metodología de esas ciencias tanto exactas. ¿Por qué? Porque entramos en un proceso y en un contexto de investigación cuantitativa, de resultados. Y la subordinación de estos particularizan a lo que llamamos las leyes generales. Por ejemplo, de acuerdo al INE, ahora, ¿cuánta es nuestra población en el Estado plurinacional? ¿Quién sabe? Inteligencia artificial, ya pues muevan su celular, ¿dónde está? Debe estar chateando, viendo el partido del Bolívar, ¿no?
¿Cómo es, jóvenes? No hay. Su característica del positivismo es descriptivo, es una relación de datos. De naturaleza, de resultados numéricos, estadísticos, sí, y estos nos dan cierta precisión y rigor científico. No podemos cambiar, sino atenernos a esos resultados que nos dan y nos objetivizan bajo una parametrización sistemática y comparable, ¿no? Que es comparable y comprobable, puesto que ha sido medible en determinados modelos de acciones y procedimientos que se han dado. Y ahí sigue, ¿no? Ese proceso, ese contexto cuantitativo en el aspecto metodológico bajo un modelo hipotético deductivo. ¿Por qué? Porque ese modelo hipotético deductivo establece una muestra significativa para que se logren los resultados. ¿Quiénes son los exponentes de este paradigma? Russell, Durkheim y Comte. Tres personajes que han desarrollado este procedimiento, esta acción. Y ojo, ¿no? Que la universidad establece en el proceso metodológico ese contexto, ¿no? Señores, tenemos 22 participantes y bueno, solamente se han registrado en el chat 20. Dos más tienen que registrarse, pues conmigo son 23. Por favor, regístrese. Si no, cuando se revise esta referenciación de listas en los tres periodos, se va a ver que han faltado y ahí, señores, lo siento mucho. Luego vamos a entrar un poquito a lo que viene a ser el paradigma sociocrítico o naturalista o cualitativo. Y aquí, señores, este paradigma naturalista o cualitativo busca nuevas posibilidades. Y como vemos y les decía al principio, es cualitativo. Y el cualitativo es la razón social. Y ahí es un poquito que existen ciertas dicotomías con la parte financiera. La parte financiera maneja datos numéricos, estadísticos, claros, objetivizados y desarrollados bajo un procedimiento. Ahora la pregunta que les hacía, ¿no? Como en la anterior clase. ¿Y lo cualitativo entra también en la parte financiera? ¿Cómo es, jóvenes? Voy a tener que buscar mi listita, ¿no? A ver. Sí, entralicen, pero en una pequeña parte, por lo que así. En ese porcentaje, yo también tengo que ver las necesidades sociales, como por ejemplo, el dólar se ha disparado. Combustible no hay, falta, siguen las colas. Tercero, las verduras han subido. Cuarto, los pasajes ahora quieren que suba. ¿Y los sueldos? ¿Afecta todo eso a la parte social? ¿Afecta a la población? ¿Afecta a la alimentación? ¿Afecta al desarrollo de sus actividades? Y ahí entramos en la parte de caracterizado, ¿no? El naturalista es reflexivo. Empezamos a ver cómo y empezamos a describir holísticamente bajo una polifacética de orientación fenomenológica. Y el fenómeno es, pues están subiendo las cosas, pero los sueldos no suben. ¿Cuál va a ser nuestra comprensión y proceso respecto a ello? Un problema crucial para el Estado, para el país, ¿o no? ¿Qué opinan? Un silencio absoluto de mis estudiantes. Sí, Lisa. Sí, Lice. Confirmo. Ya, por lo menos hay alguien que contesta. Parece que están viendo el partido. Vamos a ver. Voy a ver. Y sus exponentes del paradigma naturalista: Dilthey, Huxley, Biden, Mead, Schul, Bergen, Luhmann y Blumer. Ahí también vamos a hablar del paradigma sociocrítico. Y el paradigma sociocrítico, señores estudiantes,
nos hacen ver, ¿no? A ciencia cierta, que es una investigación que no es neutral. Más bien, existe mayor libertad para poder establecer ciertos conceptos de críticas para identificar el potencial del cambio. Y ese viene a ser una crítica de la ideología. Ahora viene la pregunta, ¿no? Hablando del paradigma sociocrítico. ¿Cómo andamos en cuanto a los valores? Excelente. Listen. Totalmente mal. No hay respeto. Ahora les voy a dar un ejemplo. De todos los estudiantes de 20 que se encuentren 50 bolivianos en el piso, los 20, ¿qué van a hacer? Para cada uno, ¿no? 50 que se encuentren. ¿Qué hacen? Lo levantan y se lo llevan, ¿o no? Sí, ¿Por Preguntar si es qué? de alguien, dicen, y si no es de nadie, pues ya ¿Y supongo que de cómo disponen. saben si es de alguien o no es de alguien? Va a decir, ¿de quién es esto? Va a decir. Mío es, dicen. Imagínense cómo estamos en valores. A eso me voy. Nuestra conducta. Por eso este sociocrítico en lo caracterizado dice, ¿no? Constructivo, múltiple, holístico, divergente, sí, porque se basan en la necesidad, se basan en lo que quieren. Y esto está influido por esa relación y compromiso de lo que es nuestra sociedad, bajo ese concepto liberador humano, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los valores? Trastocados. Ahora, ¿qué piensa el joven? En no casarse, ¿no es cierto? ¿O quieren casarse? A ver, ¿cómo es? Están 23 o 22. Que por supuesto que no, dice. ¿Cómo pues voy a irme al corral con problemas más todavía? Prefiero vivir solo, ganar mi sueldo, reunir y viajar. Eso quieren, ¿no ve? Sí. no, Mira, hay uno que, a ver, ¿quién quiere Algo casarse? parecido. algo por ahí, pero no. Ah, ya, más o menos. Y todavía no les va a alcanzar, ¿no? Porque para querer tener un trabajo ni bien egresado, cursos desarrollados, experiencia del trabajo. Les he repetido varias veces. Hagan cursos, hagan diplomados. Pero no me hacen caso, jóvenes. Y ahí vienen, ¿no? Los valores, el proceso. O como ven hoy en día, los jóvenes más piensan que sus padres que han construido una casa, un bien material, cuando ya son viejitos, al asilo, al asilo. Esa es la idea, ¿no? Esa es la perspectiva social del nuevo ente, de la sociedad de cristal, ¿no? Ustedes son, ¿no? De cristal, jóvenes. Ahí vienen los No, son pues la sociedad de cristal, andan nerviosos con su celular agarrando ahí. ¿Cómo agarran? Así están, ¿no? Sus dedos nomás están moviendo y su cuerpo así agachado. ¿Quiénes son los exponentes? Absorno, Horkheimer, Mark Kunsen, Appel, Habermas y Freire. Freire, que siempre nos ha hablado, no es un connotado sociólogo que decía claramente, ¿no? La educación es bancaria, solamente para los que tienen plata. ¿Por qué? Porque él lo ha desarrollado ese modelo en Brasil, ¿no? En Brasil lo ha desarrollado con las favelas, ¿no? Y con las ladrillerías, que era la parte más pobre en el Brasil, ¿no? Luego vamos viendo, señores, algunos aspectos del método lógico deductivo. El método lógico deductivo, ¿de dónde viene? Es un proceso que se aplica bajo ciertos principios descubiertos, ¿no? De casos generales a casos particulares. Y esos contextos deductivos nos hacen entender y establecer ciertos enlaces de juicio. Pregunto, ¿pobreza en el mundo existe?
Sí, Sí, Lisen. Sí, y siempre lo va a existir. A la vez, no quiere cambiar ese elemento, quiere seguir pobre. Pero En la pobreza Latinoamérica hace un equilibrio, dice. no puede haber. Tenemos que empezar a cambiar el nuevo. Por eso que les estoy hablando del paradigma sociocrítico, por eso que les estoy hablando del nuevo concepto de la relación, de ver las cosas, la que nos da ciertos juicios de valor, el papel de la deducción, la investigación es doble, ¿no? Primero, consiste en encontrar principios desconocidos. ¿Y cuáles son los principios desconocidos que tanto en Rusia, en Francia, en Italia, en Brasil, en Chile, Argentina, Bolivia, en todo lado, existe pobreza? Y a partir de ello empezamos a ver los aspectos conocidos. ¿Por qué se da la pobreza? ¿Quién me puede decir? ¿Por qué se da la Por una pobreza? falta de estandarización, Licen. ¿Por qué? Por una falta de estandarización. Ya podría ser. Pero ahí hay algunos políticos que nos los pintan, ¿no? Bonito. La igualdad, dice. ¿Existe igualdad? no, No hay, no existe eso. Pero existe una ley, un principio, ¿no? Y ese principio y esa ley, señores, son parte de lo que es una población. Y ahí nosotros estamos gravitando en ese proceso y en ese contexto, ¿no? Pero tampoco podemos pasar al estrato alto, ¿no? De dinero. ¿Por qué? Porque son muy pocos, ¿no? Pero sí más gravitamos en la parte de la pobreza. Y esto también nos sirve lo deductivo para poder descubrir consecuencias desconocidas, ¿no? Y ahí podemos ver algunos aspectos, tanto que nos puedan demostrar, ¿no? Que la pobreza, señores, está atacada. ¿Por qué situaciones? Por las situaciones de una mala alimentación, por las situaciones de una mala remuneración, por las situaciones de no cumplimiento de las normas de la ley del trabajo, ¿no? Y todos esos aspectos nos hacen ver claramente, ¿no? En un aspecto lógico deductivo, de acuerdo a las capacidades que tenemos y establecemos, ¿no? Ahora hablamos del método hipotético deductivo. Este método parte de una solución, de una hipótesis como consecuencia, ¿no? Y de esa hipótesis, de esa solución, que parte de un problema, que parte de un objetivo, nos da ciertas inferencias, ciertas soluciones, ciertos resultados con datos empíricos o principios, ¿no? Y eso viene a establecer lo que llamamos las leyes más generales, ¿no? En un primer caso, ¿no? La hipótesis establece ciertos procedimientos de solución. Y en un segundo caso, procedimientos deductivos, de lo general a lo particular. Y inductivo, de lo particular a lo general. Y hay que ver, ¿no? ¿Cuál es la lógica deductiva para arribar a conclusiones particulares? ¿Por qué? Porque esos señores, por ejemplo, les voy a dar una ejemplificación de un procedimiento inductivo. El COVID, ¿dónde se ha desarrollado? En China, en una población. Y en esa población ha llegado a expandirse en todo el mundo, ¿no? Y ha provocado grandes problemas catastróficos de salud, de muertes y muchas otras cosas también, ¿no? Económicas, donde para algunos era un crecimiento económico para la parte farmacológica y un decaimiento para muchas familias que aunque tenían dinero no han podido persistir o vivir, ¿no? Y en otras ha destrozado familias completas, ¿no? Otros han quedado huérfanos. Y ahí se ha podido ver claramente que la enfermedad no mide, ni tampoco mira quién tiene plata, no, sino directamente ataca y destroza, ¿no? Destruye. Asimismo, el método histórico. Este es uno de los aspectos que hacemos hincapié.
¿Por qué? Porque el aspecto histórico está vinculado a ese conocimiento de distintas etapas que se han ido viendo, viviendo, ¿no? Y ha sido una sucesión cronológica de hechos donde han ido evolucionando, han ido cambiando, donde se ha ido desarrollando bajo ciertos fenómenos que la investigación nos está develando, nos está mostrando, ¿no? Y esas etapas principales y ese desenvolvimiento histórico nos hace ver claramente ciertos antecedentes, ciertas acciones que son fundamentales para poderlas plantear, conocer y no tomarlos en cuenta. Porque a veces uno cae en eso. Hay que considerar siempre esos aspectos. El método analítico. Aquí es donde se distinguen los elementos de un fenómeno, ¿no? Por ejemplo, hablamos de la economía. Dentro de la economía hablamos de la situación económica que vive la población. Y en ese ordenamiento que vive la población, yo pregunto, ¿todos viven bien? Estamos hablando de economía. Económicamente, ¿todos viven bien? No, ¿Cómo vivimos? ¿Quién me puede decir? Con el día a día. Algunos viven del día, ¿no? Otros tienen que empezar a ver su situación, ¿no? ¿Por qué? Porque va a empezar a subir las cosas y el sueldo no sube, ¿no? Y ahí tenemos que empezar a hacer un análisis del contexto social, ¿no? Ahí tenemos que ver nuestra realidad y empezar a buscar soluciones, ¿no? Donde el investigador tiene que empezar a ver ciertas parametrizaciones y ciertas circunstancias sociales con las cuales tiene que particularizar eventos, actos o acciones, ¿no? Y eso lo va a llegar a determinar como estrategias en un proceso investigativo. No olvidemos también, señores, que el mejor método de investigación es el hipotético deductivo. A veces es difícil de escoger, ¿no? Pero parte de una solución, ¿no? Pero esa solución que nosotros queremos dar tiene que partir de una investigación. Me voy a quedar con mis brazos abiertos. ¿Qué investigación es esa? ¿Eh? Aplicada. ¿Ah? Cuando yo voy a abrir los brazos, ¿qué investigación es? Dedu. ¿Qué ha pasado con mis estudiantes? ¿Sabe? Voy a charlar con algunos de ellos. Parece que no quieren. Nayeli, buenas noches. Nayeli Colque Olivera. Buenas noches, Licen. A ver, dentro de la investigación deductiva, cuando hablamos de economía, ¿cómo estamos a nivel mundial? Mm, Se podría decir que estamos en una situación económica no estable, tanto en Bolivia como en algunos países. Mira, ya te has adelantado, te he dicho a nivel mundial, estamos haciendo deductivamente. ¿Cómo está la situación económica a nivel mundial? ¿Está bien? No, A nivel latinoamericano, ¿está mejor o está peor? tampoco está mejor. Hay mucha pobreza, hay mucha hambre, ¿o no? Y hay muchas necesidades. Sí, Ahora, a nivel nacional, ¿cómo estamos? a nivel nacional igual estamos en una situación económica no estable. Bajo esa situación, ¿cuál es la solución que plantearías? ¿Qué quisieras hacer para mejorar?
¿Qué harías para mejorar ese aspecto? A ver, 21 cabezas que están ahí, ¿qué harían? Van a morir, ¿no? En el examen. Se nota. Si les pongo situaciones en el examen, va a ser un llanto tremendo. Señores, Empezaríamos con la estandarización de algunos, por ejemplo, la estandarización del dólar, haciendo una regulación en las casas de cambio. Eso es lo que está afectando también. perfecto, muy bien. Va una. En combustible, el Estado compra, subvenciona, porque el precio es a 7. Y aquí está a 3.74, 3.34 creo. De subvencionar, Licen. ¿Sí? ¿Qué haría? ¿Qué solución me plantean a eso? Nadie quiere hablar, ¿no? No hay un análisis hipotético deductivo. Y tenemos que ir viendo nuestra realidad, ¿no? Es lo mismo que los pasajes de los micros trufis están haciendo subir a 2.70. ¿Cuál es la solución? Que suba. Y ya no nos van a cobrar 2.70, 3 bolivianos directamente. ¿Está bien? O ¿Ves, señores, porque que a veces el análisis hipotético deductivo nos hace pensar un poquito en los resultados, en la acción, en la situación que se va a ir planteando, ¿no? Tenemos que empezar a ver con claridad todos estos eventos y estas situaciones, ¿no? Y aquí empezamos a hablar del enfoque mixto, que yo les decía anteladamente en una de las clases de los enfoques. Nosotros tenemos que empezar a trabajar, a investigar bajo el enfoque mixto o bajo el enfoque quanti-quali. ¿Por qué? Porque el enfoque mixto es un proceso donde yo recolecto, analizo y vinculo datos cuantitativos y cualitativos en un mismo estudio, de una misma diferenciación, pero utilizando los datos cualitativos y cuantitativos. Y en financiera, lo que más existe son datos cuantitativos. Entonces, los enfoques no son mixtos en financiera, son quali, cuantitativos y cualitativos. Quanti en mayor índice, en mayor porcentaje, por la situación y connotación profesional de números financieros que manejan, y cualitativos por el aspecto de apoyo que existe en ciertas situaciones y estratos sociales que se puedan dar bajo ciertas parametrizaciones que establece el investigador. Como les decía, a nosotros al sacar una parametrización económica y financiera que es netamente numérica, estadística, vemos el aspecto social, vemos el aspecto de la población. Jóvenes, dice, ¿puede volver a repetir la pregunta? Disculpe. a ver. Cuando nosotros establecemos un análisis y estudio bajo una parametrización financiera, todo es estadística numérica con notación de resultados que nos porcentualizan. ¿No es cierto? ¿Es así? Sí. Sí. Ya, perfecto. Ahora, ¿dónde entra el aspecto social, cualitativo, de necesidad, de requerimiento que tiene esa persona? Porque estamos hablando de personas, no estamos hablando solo de números. La influencia también numérica parametrizada da ciertas situaciones y referencias de ciertas poblaciones o personas, ¿no? ¿Dónde entra? Entraría después de que podría ser el positivismo, creo que era. Hace En el tiempo lo vimos. sociocrítico. Ah, bueno.
¿Por qué? Porque es una relación mixta, ¿no ve? De quanti, quali, pero más es cuantitativo. ¿Por qué? Porque la parte financiera establece resultados estadísticos y numéricos. Y el cualitativo solamente refrenda, apoya, no con mucho valor, pero sí le da. ¿Está bien? ¿Cuáles son los aspectos del modelo mixto? El modelo mixto representa el más alto grado de integración o combinación entre los dos enfoques. Ambos se entremezclan y combinan en todo un proceso. Y la investigación oscila pues en esquemas de pensamientos tanto inductivos y deductivos. Ahora, ¿cuáles son los instrumentos de recolección cuantitativos? Lo cuantitativo es la observación, las encuestas y análisis de contenido. ¿Qué es lo que veo? Y en mis encuestas, preguntas cerradas, porque es cuantitativo, señores. Mi análisis de contenido establece una parametrización cuantitativa de un resultado nada más. Mientras, bajo esos aspectos y connotación, vemos, ¿no?, que la observación es la búsqueda deliberada donde el investigador en forma cuidadosa tiene que contrastar lo que percibe en ese momento y en forma pasiva respecto a lo que está buscando que se desarrolle o que se determine, ¿no? ¿Cuáles son los tipos de observación? Y aquí hemos ido viendo, ¿se acuerdan que les expliqué? En los tipos de observación tenemos la observación participante cuando yo soy parte del curso, soy parte de una generación. Y la no participante es cuando voy observando que no soy partícipe porque no puedo ser juez y parte, ¿no? Y la abierta, ¿no?, que desarrolla aspectos cuantitativos, cualitativos. Hay veces tenemos la observación encubierta, ¿no?, donde les lanzamos el cuasi experimental, una pequeña acción para ver cómo reacciona el ente humano, ¿no? Y cuando hablamos de las formalizaciones, hay la observación estructurada que generalmente lo hacen los investigadores, porque la no estructurada no nos da buenos datos ni fidedignos en una investigación. ¿Qué es la encuesta? Y aquí la encuesta nos permite obtener información de todos los sujetos, pero que estén proporcionados sobre ciertas opiniones, actitudes y sugerencias. Aquí el investigador tiene que establecer una parametrización, una estratificación de la población. ¿Para qué? Para que pueda inducir su encuesta hacia ciertos resultados óptimos, ¿no? La encuesta siempre se va a centrar en la población, en la gente. Y ahí viene, ¿no? Tenemos que también ver de que la encuesta no es solamente lanzar, porque en esa población que hemos estratificado, donde vamos a plantear nuestra encuesta, tenemos que ver la situación de las creencias respecto a las personas, las opiniones que nos puedan dar, si existe motivación y conducta por parte de esa población. ¿Por qué? Porque a veces hablamos de hechos y esos hechos nos van a poder permitir desarrollar encuestas adecuadas, ecuánimes, ¿no?, con cierta pertinencia hacia los resultados que quiero yo en base a mi investigación. Tengo que ver la parte de las características en sexo, edad y hasta el nivel de instrucción, ocupación, religión, afiliación política, ¿no? Y eso nos da parametrizaciones respecto a las opiniones, actitudes y comportamientos, ¿no? Y ahí vamos a poder ver cómo piensa y cómo desarrolla y da respuestas a esa población. ¿Cuáles son los instrumentos de colección cualitativos? Ahí tenemos la observación, que puede ser abierta, la entrevista, preguntas abiertas, la encuesta, preguntas abiertas que conceptualizan, y no todos te dan pues resultados conceptuales, ¿no? Luego vemos la historia de la vida y las técnicas grupales, ¿no?
Eso tenemos que también observar, parametrizar y objetivizar. Ahora, aquí viene, ¿no? ¿Cuál es su problema de investigación, no? Y ustedes si saben, para determinar el problema de investigación, lo primero que tengo que hacer en mi investigación es desarrollar la introducción, ¿se acuerdan? Bajo esa introducción, que lo hago en forma así deductiva, de lo general a lo particular, y incluyendo las preguntas de investigación, yo ya puedo como investigador establecer cuál es mi problema. ¿Por qué? Porque así, en forma directa, planteando una situación problemática, no voy a poder determinar, no voy a poder establecer, no voy a poder objetivizar. Señores, es importante, como les decía, de que el desarrollo y planteamiento de la introducción en forma deductiva, más la situación del desarrollo de lo que viene a ser esa parametrización de acciones que tengo bajo las preguntas de investigación, me va a poder determinar cuál es realmente el problema que yo estoy planteando. Y me va a poder ya mencionar bajo ese aspecto qué es lo que tengo que realizar, qué es lo que tengo que establecer como problema. Un plan económico y financiero, un plan de apalancamiento, dependiendo las características de la información que obtenga, los datos que obtenga, las acciones que establecen esos antecedentes históricos y conceptuales que ya me dan una idea más o menos clara. Y eso tiene que estar bajo ciertos parámetros bibliográficos. Y ahí vienen las famosas normas APA, señores estudiantes. Y para determinar el problema, no se olviden, ¿no? Las preguntas de investigación. ¿Cuál es la situación de tal aspecto? ¿Cuáles son los parámetros que se establecen en la parte financiera? ¿Cuáles serían? ¿No? Ahí puedo comparar la situación financiera de la cooperativa tantos con la cooperativa tal, tal, tal. O, y el último, ¿no? La situación, ¿cuál es el mejor medio, plan o estructura o estrategia para desarrollar, ¿no? Un equilibrio financiero, un mejor desarrollo financiero, un mejor control financiero, un mejor plan de apalancamiento, ¿no? Y eso me va a llevar a determinar claramente mi problema. Ojo, ¿no? Que cuando yo tengo que establecer mi problema, ya tengo que tener una idea clara de qué es lo que estoy desarrollando. Se va a cortar en un minuto. Por favor, entramos igual en 5 minutos. ¿Está bien? ¿Jóvenes? Sí. Ya. Entonces entramos al tercero y último. Cortamos en este momento. Permiso.